Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Aarón Moisés, pastor de Iglesia Árbol de Vida, un refugio de Dios para ti. Nuestro propósito es que te puedas conectar con Dios a través de la proclamación del mensaje del reino de los cielos. Y quiero invitarte, tú que me estás viendo a través de este video, vamos a orar, vamos a prepararnos para recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Padre del cielo, Señor, te pedimos que tu palabra sea revelada a nuestras vidas y a los corazones de aquellos que nos están viendo a través de este video, Señor. Padre, te pedimos, Señor, aquellos que están quebrantados de salud sean sanados. Padre, aquellos que necesitan, Señor, suplir una necesidad, súplelas conforme a tus riquezas en gloria. Prepara sus corazones para recibir tu palabra. Esa palabra, Señor, que se sembrará y dará fruto al 100 por 1. En cada área de su vida generará fruto. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, este video lo estamos realizando hoy 30 de mayo del 2020 y decimos la fecha porque creo que es importante para que usted vea cómo Dios está respondiendo a cada una de sus palabras proféticas. Si ves el primer video que subimos, sé que va a ser edificante. Hemos estado hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el último video que subimos de la semana pasada, estábamos comprometidos para desarrollar sobre el tema del libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, una profecía completa, estudiar y analizarla. El gran detalle es que nosotros no somos dirigidos tan solo por lo que queremos hablar, sino por lo que el Espíritu de Dios quiere hablar. Y el Espíritu Santo me dio esta semana abrir una pausa en lo que estamos hablando de la venida del Señor y quiere tocar un tema bien importante que sé que va a ser edificante. La próxima semana, pues, si la voluntad de nuestro Señor nos dirigirá para seguir hablando sobre la venida del Señor y todo lo que está relacionado a su venida. Pero lo que hoy Dios quiere tocarte, sé que te va a ayudar muchísimo, porque viene de Él, no viene de mí, no es de mi propia inspiración o motivación, viene del Espíritu Santo. Y cuando Dios dirige las cosas, es el que marca la agenda y nosotros nos sometemos a la agenda que Él tiene establecida. ¿Qué es lo que quiere hablarte hoy el Espíritu de Dios a través de mi persona? Bueno, quiere hablarte de cuál va a ser, escucha muy bien, tu escenario después que culmine la pandemia. Escuche muy bien lo que le voy a hablar. ¿Cuál va a ser tu escenario después que culmine la pandemia? Sabes que ya los economistas de muchos meses atrás, del mes de febrero, mes de abril, ya han dado sus pronósticos de este año 2020 con respecto de muchos escenarios que pueden suceder después que pase la pandemia. Algunos hablan de después, otros hablan del transcurso de la pandemia, otros tocan ya final de culminación de este año, y cada uno de ellos habla su perspectiva a través de sus estudios, sus preparaciones. Déjame hablarte un poquito de esto, déjame conversar contigo, que puedas tú analizar toda esta información que quiero darte con respecto a qué dicen los expertos de la economía, qué va a suceder, cuál es el escenario después que pase esta pandemia. Lo primero que hablan los expertos de la economía mundial, escuchen muy bien esto, los economistas dicen que la pandemia del COVID-19 está gestando una recesión. El Fondo Monetario ya le ha dado un nombre y ese nombre le ha llamado el Gran Confinamiento. Escuchen muy bien, así el Fondo Monetario Internacional le ha puesto el título. Ya lo determinó con un título y le ha puesto el gran confinamiento. Y ahora parece haber un consenso que va a ser la mayor crisis, esto es lo que piensan los economistas, la mayor crisis de los últimos tiempos, desde la Gran Depresión de 1929. ¿A qué se refiere esa Gran Depresión? Bueno, la Gran Depresión de 1929 fue la crisis que sucedió en esos años, esa crisis financiera mundial que se prolongó hasta el 1930 y ya casi entrando a 1940. Fue una gran crisis a nivel mundial que sufrieron muchas naciones, muchos países y fueron afectados. De hecho, fue la depresión más larga, escuche esto, en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX.
Esa llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos en el 29 de 1929, 29 de octubre, en el año 1929, se generó esa Gran Depresión. Cayó la bolsa de valores, le llamaron el Jueves Negro y le pusieron ese título y tuvo efectos devastadores. ¿Dónde afectó la Gran Depresión? Afectó en los precios, en los salarios, en los proyectos de construcción, en la siembra. Todo fue un desastre lo que hizo esta depresión. Afectó las industrias, la construcción y hasta, escuchen muy bien, hasta esa depresión duró hasta los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo culminó? Comenzó a culminar en 1932, cuando gana Franklin Roosevelt la presidencia de los Estados Unidos, pero sin embargo, muchas naciones entraron en una desesperación y en grandes problemas económicos, a depender de las demás naciones con sus empresas internacionales. Y me llama mucho la atención de esto, porque en la década de 1930 y el aumento de las dificultades económicas en muchas naciones, escuchen muy bien lo que les voy a hablar, propiciaron la aparición del nacionalismo llamado socialismo. Y llega el no en gran de elocuencia o grande de gestión, sino generó grande en terror, porque llega el famoso Adolfo Hitler y comienza a establecer su imperio, lo que él quería conquistar, y lo que quería conquistar era el mundo. Lo que pasa es que no lo logró, y gracias a Dios que no lo logró, pero llevó mucho sufrimiento, y ese gran sufrimiento lo sufrió sobre todo el pueblo de Israel, la persecución. Yo recuerdo que cuando estuve en Israel, yo visité el Museo del Holocausto, y es impresionante encontrarte con una caja de cristal donde estaban depositados la ropa, los zapatos, las carteras de aquellos que entraron a la cámara de gas, de millones que entraron a la cámara de gas, judíos que murieron cuando Adolfo Hitler comenzó a establecer su gobierno destructivo. Esto es lo que genera a veces las depresiones económicas. Surgen líderes, surgen situaciones, escenarios incorrectos, y lamentablemente es lo que estamos viendo en estos tiempos. La definición, y yo quiero compartirte de esto, de recesión económica, es la caída del Producto Interno. Consecutivamente, 3 meses, si cae el Producto Interno de una nación 3 meses, entonces entra en un estado de recesión. Muchos hablan y muchos opinan de que hemos entrado, ya que las naciones del mundo se han paralizado desde el mes de finales de enero, principios de febrero, por toda la situación que se han generado con respecto al COVID-19, a las restricciones en todas las áreas, y se ha detenido el movimiento económico a nivel mundial, las empresas, la productividad, y todo genera el escenario para que se establezca la recesión. Y esto es bien bastante preocupante para todos nosotros, y eso nos lleva a pensar, bueno, y después que pase la pandemia, ¿qué queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué nos vamos a enfrentar? Porque muchas familias a nivel mundial están siendo afectadas por toda esta situación que hoy vivimos y que hoy estamos experimentando. Por eso, lo que Dios quiere hablarte es que Él tiene una respuesta a cada una de estas situaciones. Tiene una respuesta para cambiar ese escenario que se ve oscuro, que se ve bien negativo por los economistas, que se ve bien difícil, escucha muy bien, bien imposible de cambiar. Muchos piensan que
Puede ser una entrada y una salida, así como entramos en esta situación de recesión, así vamos a salir y estaremos entrando y saliendo. O sea, nadie tiene una claridad con respecto a qué va a pasar cuando pasa el escenario de la pandemia. Bueno, pero la palabra siempre tiene una respuesta. Yo quiero que te prepares para que puedas aprender que en medio de la crisis Dios protege, guarda, cuida y nos guía a tomar las decisiones correctas. Dios nunca, escúchalo bien, nunca hará nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas, los hombres y mujeres que están alineados y que están metidos con Dios, que buscan de su presencia. Por eso podemos estar tranquilos. No importa lo que los economistas puedan decir, no importa la recesión. Ayer 29 de mayo, salió una noticia donde hablaba que en los Estados Unidos el Producto Interno Bruto había bajado. Significa, los Estados Unidos están entrando en recesión. Y muchos países dependen de la economía de los Estados Unidos. El gran detalle es que nosotros, los hijos de Dios, no dependemos de la economía del mundo ni los sistemas del mundo. A pesar que vivimos en este mundo, dependemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del dueño del oro y la plata que es Dios. Dependemos de nuestra poderosa fe dada por Dios para vencer los obstáculos, para vencer las dificultades. De eso dependemos nosotros. Por eso yo quiero invitarte que busques en tu Biblia. Vamos a leer varios pasajes bien interesantes. Vamos al Génesis. Y cuando leemos la palabra de Dios, en Génesis 41, quiero que si estás anotando, quiero leer el verso del 1 al 8, vamos a leer el verso 12, vamos a leer el verso 14 y vamos a leer el verso 16. En esos pasajes vamos a establecer lo que Dios quiere hablarnos. La primera crisis o recesión que podemos palpar en la palabra de Dios, que lo vivió el pueblo de Israel, lo conseguimos ahí en ese pasaje de Génesis capítulo 41. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Dice que 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño, el faraón de Egipto, y estaba de pie junto al río Nilo, y cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a la orilla del Nilo y junto a las primeras, y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón despertó, dice la palabra, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras de ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y se comieron las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó, dice la palabra, y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, dice la palabra de Dios, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado y mandó a llamar a todos los magos sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se lo pudo interpretar. Era una advertencia de parte de Dios para un gobernante, el gran faraón de Egipto. Y te lo consigue en ese pasaje de Génesis capítulo 41, donde nos relata la vida de un siervo de Dios, bien conocido por nosotros, José, un hombre a su edad, de su juventud. Dios comenzó a revelarle sueños, comenzó a revelarle visiones, y él se vio en un momento en su vida que Dios lo iba a llevar a un nivel más alto de autoridad, de poder, de dominio y de gobierno. Cuando vemos que para llegar a ese nivel pasó por una serie de procesos que usted conoce, y que si usted ha leído la palabra sabe por todo lo que pasó José. José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a servirle a un hombre llamado Potifar, que también era otro
otro funcionario del gobierno de Egipto en ese momento. La esposa de Potifar quiso violarlo, fue a la cárcel porque lo acusaron falsamente de que había violado a la esposa de Potifar, cayó en la cárcel, pero la palabra de Dios dice que el Señor estaba con él y él pudo desde la cárcel interpretar sueños a un copero y a un panadero, y lo que le profetizó, eso se cumplió. Es más, uno de los que le interpretó el sueño estaba en ese momento al lado del rey de Egipto, ya había salido de la cárcel y vuelto otra vez a sus funciones, y se acordó de José. Y dice la palabra, cuando usted lee Génesis 41, dice así: y allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo de capitán de la guardia, y le contamos nuestro sueño, y cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como lo había interpretado. A mí me restituyeron en mi cargo, el jefe de los panaderos lo ahorcaron. El copero fue restituido en su cargo, y el faraón mandó a llamar a José. Enseguida lo sacaron de la cárcel, luego dice la palabra de afeitarse, cambiarse de ropa. José se presentó ante el faraón. Y dice la palabra, y me llama mucho la atención, porque fíjate, dice que el faraón cuando ve a José, entonces tú eres el que puede interpretar los sueños. Y mira cómo responde José, la humildad de este hombre, de un hombre que ha sido pasado por el proceso de Dios. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José. Y esto es importante. José entendía que él no podía cambiar las circunstancias a su alrededor, sino Dios es el que lo puede hacer. Y es algo clave que usted tiene que tener presente. Y dice aquí, dijo José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. El faraón le contó lo siguiente: en mi sueño estaba yo de pie a la orilla del río Nilo, y le comentó todo lo que iba a suceder. Más adelante, después que faraón termina de contarle a José su sueño, José trae la revelación del cielo, la revelación de parte de Dios, porque Dios es el que revela los sueños y le da interpretación al sueño. Y José comienza a interpretar el sueño. Mira cómo dice la palabra: y le explicó al faraón. En realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Tanto las vacas gordas como las vacas flacas, que las vacas flacas se comieron las vacas gordas, que las espigas flacas se comieron las espigas hermosas, es un solo sueño, le dijo José. Y es lo que el Señor le quería decir al faraón. Dios le ha anunciado, mira cómo dijo José, Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Yo quiero que tú entiendas algo. Dios va anunciando a nosotros que somos sus hijos, comprados y lavados por la sangre de Cristo, lo que Él va a hacer en este 2020. Este año no ha culminado, este año no ha terminado. Lo que no pueden interpretar los economistas, lo que no pueden saber es cómo puede terminar este año. Y yo te profetizo que este año va a terminar en gloria, en bendición y en triunfo para tu vida, y no en desgracia, enfermedad, en escasez, miseria y pobreza. Porque eso no le pertenece a Dios. Y Dios se va a adelantar ante los acontecimientos y va a guardar su pueblo. Y dice aquí la palabra, Dios quiere anunciar, escucha muy bien, lo que está por hacer. ¿Sabes que Dios quiere anunciarte lo que está por hacer en este año? ¿Sabes que Dios quiere anunciarte lo que va a hacer en esta década que ha establecido 10 años? Grandes cosas Dios va a hacer en tu vida, en mi vida, en nuestros hogares. Y tú tienes que creerlo en esta hora. Y dice la palabra, y comenzó a explicarle sobre las 7 vacas y las 7 espigas y quemadas por el viento solano. Son también, y comenzó a interpretar que eran 7 años de recesión, le quiso decir José. Era la interpretación. Pero esto será de la siguiente manera: habrá 7 años de abundancia, pero también habrá 7 años de escasez, de situaciones fuertes, de hambre. El número 7 es un número bien importante en la Biblia. Y es tremendo, porque cuando Dios establece sus principios, sus leyes, sus estatutos,
Algo que habló Dios al pueblo de Israel es que trabajarán la tierra, pero en el séptimo año, trabajarán la tierra 6 años fuertemente, pero en el séptimo la tierra tiene que descansar. Era el sabá del año. Había que reposar la tierra para que la tierra no entrara en maldición. Por eso el número 7 es bien importante. Pero fíjate tú que estos primeros 7 años iba a ser de abundancia para Egipto en los tiempos de José, y los otros 7 años iban a ser de escasez. Hablaba que en los 7 años de abundancia tenían que prepararse para enfrentar los 7 años de escasez. Y es un principio que hay que establecer. Dios se quiere adelantar los tiempos, y esto es lo primero con que se quiere adelantar. Y la forma de adelantarse, el Señor, es a través de que te prepares en esta temporada las grandes cosas de lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu hogar, en tus negocios, en tu familia. Tal como lo he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Está por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, dijo José, y a los que seguirá 7 años de hambre inmediatamente, que harán olvidar toda la abundancia que tuvo antes. El hambre acabará con Egipto. Mira la palabra. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Fíjate tú, todos estos tics que el Señor que nos está hablando. Faraón tuvo el mismo sueño 2 veces. Uno fue con vacas y el otro fue con trigo. Pero el mismo sueño tenía el mismo sentido. Cuando se sueña lo mismo con diferentes cosas, te está hablando que Dios va a hacerlo firmemente. Y esto es un tic muy importante. Tú sí tienes visiones, Dios te muestra un sueño, te habla. Y si repites 2 veces es porque Dios lo va a hacer firmemente. Es bien importante. Entonces, dice la palabra, por todo esto, el faraón debería buscar un hombre, le aconseja a José. Escucha esto, José comienza a aconsejar, dice, tienes que buscar un hombre competente y sabio. Mira la característica de este hombre, para que haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar, mira lo que dice José, inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recaude la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control de faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen. Esto está en ese capítulo 41, y almacenarlo. Te estoy hablando en el verso 25 al 38. Y en la ciudad, para que haya una reserva de alimento. Qué importante lo que le estaba diciendo José al faraón. Viene una temporada de abundancia, tú tienes que guardar para tener una reserva. Mucha gente no tiene una reserva y se enfrenta a situaciones fuertes porque no ha entendido los principios de la palabra, lo que nos indica. Y cuando nos enfrentamos a las situaciones, no tenemos los recursos para enfrentarnos porque no había una reserva. Las reservas se va a consumir, se va a gastar, pero es lo que Dios te permitió para que puedas enfrentar esos años venideros que son de escasez, que son difíciles. Fíjate que José no le dice, mira, no lo vamos a vivir, no lo vamos a sufrir. No, le dice, vamos a enfrentarlo, pero si se toman las decisiones correctas, vamos a poder salir y vamos a salir en victoria. Hay que tener una reserva. Es lo que plantea aquí la palabra. Y esto tenía que ser un hombre sabio. Entonces, almacenar todo esto. Al faraón y los servidores les pareció un muy buen plan lo que José le habló, es lo que dice en el verso 38. Y a mí lo que me llama la atención es que el faraón dice, ¿podremos encontrar una persona? Escúchame la pregunta de faraón cuando escuchó todo esto, la interpretación del sueño. Escuchó, porque esto es algo importante que tú entiendas. Dios habla a través del sueño. Usa a sus siervos para interpretarlo. Y le da sabiduría para darle consejo a lo que Dios va a hacer. Entonces,
llega Faraón a escuchar todo esto, se pregunta, ¿podremos encontrar una persona así quien repose el Espíritu de Dios? Lo primero que tú y yo necesitamos para enfrentar cualquier recesión, cualquier situación, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios solamente se establece cuando hemos establecido una conexión con Cristo, con su presencia. Tenemos una comunión íntima. Estamos conectados, oramos, leemos la palabra. Viene entonces el Espíritu de Dios, desata sabiduría en nosotros para enfrentarnos a las dificultades. Muchas personas se preguntan, pero ¿cómo lo haces? ¿Qué estás haciendo para sobrevivir, para comer, para alimentarte? Entonces, la respuesta es, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, Dios te da dirección, sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y el Espíritu de Dios quiere estar en ti y quiere fluir, pero tienes que establecerse una comunión con Él. Y la única forma que nos lleva a comunión con Él es conectándote con su palabra, con su presencia, orando, buscando el rostro de Dios, a través de ayuno, a través de vigilia, a través de estar apartado con Él, sin descuidar tampoco de tus responsabilidades en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en una vida equilibrada, no religiosa. Por eso es que la iglesia nunca va a sustituir tu relación íntima con Dios. Por eso debemos establecer una relación con Dios. Entonces, la gente se va a dar cuenta de dónde vamos a hallar una persona sabia. Y tomaron la decisión de darle esa responsabilidad a José. Y de la noche a la mañana, un hombre que estaba en la cárcel fue sacado de la cárcel, se convirtió en el segundo hombre con poder y autoridad de una nación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Si tú estudias la vida de José, te vas a encontrar que el Espíritu de Dios estaba en él. Cuando estaba con Potifar y se veía que el Espíritu de Dios todo prosperaba y todo estaba ordenado. Cuando estaba en la cárcel, tú lees la palabra, el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando el Espíritu de Dios está contigo, tú sales adelante, tú avanzas, tú prosperas, tú vences las dificultades. No quiere decir que no vengan dudas, no quiere decir que vengan de repente ciertas situaciones, pero si el Espíritu de Dios está contigo, las vencerás, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y durante los 7 años, así como lo profetizó, así sucedió. En los primeros 7 años recogió esa gran cosecha, recogió en abundancia y Dios se glorificó. Pero igualmente dice la palabra, cuando ya había llegado los otros 7 años, dice que el hambre se había extendido, escucha esto, por todo el territorio y había arreciado, es lo que dice en el verso 57 del capítulo 41 de Génesis. Había arreciado y José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios y además a todos los países. O sea, la crisis fue mundial en ese momento, en ese tiempo de José. Hubo una recesión, no había más alimento y el único país en ese momento que tenía alimento era Egipto, porque se había preparado. Y tú te preguntarás, pastor, bueno, no sé si usted vive en Venezuela. Sí, yo vivo en Venezuela. Y la situación en nuestra nación no es nada fácil. Pero esta nación se ha sostenido y se mantiene por los hijos de Dios y las hijas de Dios que oramos, intercedemos y buscamos de la gloria de Dios y la tierra es bendecida, dice la palabra, por sus hijos, los hijos de Dios, las hijas de Dios. Por eso es que Venezuela está en las manos de Dios y por eso es que los hijos de Dios que vivimos en esta nación seguimos adelante, somos prosperados, somos bendecidos, porque Dios está con nosotros. Entonces, entiende lo que te estoy hablando. La única nación en los tiempos de José era Egipto. Y José, Dios tenía un plan con José maravilloso. Lo llevó a convertirse en el segundo hombre. Escucha muy bien. Para esos tiempos de recesión. No sé cuánto José está levantando Dios en cada nación, en cada país, para los tiempos de recesión que hablan los economistas que ha de venir. Pero así como viene la recesión, también viene la bendición para los hijos de Dios, para los que hemos creído en el Señor. Y dice la palabra, en el capítulo 42, en el verso 1,
que cuando Jacob, el padre de José, se enteró que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá, escuche esto, y compre comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Hay momentos donde no te puedes quedar viendo la situación, tienes que accionar. Y me gusta Jacob, que le dice a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? Tal vez nos han confinado en cada casa por el COVID-19, pero es un tiempo donde te tienes que replantear y no quedarte parado o paralizado mirándote la cara con tus hijos, con tu esposa, sin saber cuál es el norte, hacia dónde vas a ir. Es el tiempo de salir, es el tiempo de moverte. Y va a llegar el momento de que esta pandemia va a pasar y no te debes sorprender lo que ha de venir, sino debes actuar. Tienes que seguir adelante. Y es la actitud de Jacob, que hacen viéndose unos a otros ahí. He sabido que hay alimento, bueno, vayamos atrás de ese alimento. Busquemos ese alimento. Luchemos por ese alimento. Proyectémonos para alcanzar ese alimento. Tanto el espiritual como también lo material, porque el deseo de Dios en su palabra es que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. En el capítulo 46, en los versos 31-34, nos adelantamos cuando José se encuentra con sus hermanos. Ya ellos fueron a comprar, pasó todo el proceso. José se reúne con ellos, los perdona por todo lo que hicieron, porque sus hermanos fueron los que lo vendieron. Cuando tú lees la historia de José, José podía haber pasado toda una vida llenándose de odio y rencor en contra de sus hermanos, pero no puede, porque cuando mora Dios en tu corazón, el odio no tiene espacio en nuestros corazones. Si Dios verdaderamente mora en nuestros corazones. En el Génesis capítulo 46, en el verso 31-34, me llama mucho la atención. Ya José se reunió con sus familiares, ya su papá se enteró que estaba vivo y se dieron cuenta ahora la posición de José, y todo cambió el panorama, que no era cualquier persona que estaba en Egipto y que podía ayudarlo en medio de la crisis. Para eso Dios tenía un propósito en la vida de José y lo llevó a pasar todo lo que pasó para llegar a ese momento. Y dice la palabra en Génesis capítulo 46, versos 31-34, José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informar al faraón que mis hermanos y mi familia de mi padre, quien vivía en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Les diré que ustedes son pastores y que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando le dice José a sus familiares, cuando el faraón los llame, escuchen muy bien, y les pregunten a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así, le dijo José, podrán establecer en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor, de cuidar ganado y todo eso. Bueno, así sucedió. Ellos se presentaron delante de Faraón y se consiguieron con la bendición de que el Faraón los colocó en ese territorio de Egipto llamado Gosén. ¿Por qué es importante Gosén? Porque es el territorio que Dios ha preparado para todos sus hijos, donde eres prosperado, donde avances económicamente, donde avanzas en muchas áreas de tu vida y donde Dios te va a introducir. Te quiere introducir a Gosén, como introdujo a Jacob y sus hijos, porque se movieron y Dios utilizó a su hijo José para abrir las puertas para entrar a Gosén. Así Dios está utilizando a muchos José que están a tu alrededor para que entres a ese territorio llamado Gosén. Cuando entramos en Gosén, Dios nos prospera, Dios nos bendice. Es la tierra de bendición que preparó Dios para avanzar, para conquistar. Y ahí es donde Dios te quiere colocar. Entonces fíjate tú, los economistas de estos tiempos quieren colocarnos en recesión. Dios te quiere colocar en tierra de productividad y de bendición. Porque Gosén es donde tú estás.
No es un territorio específico, no es un lugar específico. En este tiempo es donde Dios te está introduciendo, porque donde tú llegas, la tierra es bendecida, la tierra es prosperada y todo está presto para avanzar y conquistar. Esa es la bendición de Gosén. Y por eso Dios te ha colocado donde tú estás, porque la gente va a ver que la mano de Dios está sobre ti, que el Espíritu de Dios reposa sobre ti y que la sabiduría de Dios está en ti para prosperar, para avanzar, porque Dios es un Dios de bendición, no es un Dios de escasez, de miseria, de enfermedad o pobreza, es un Dios de abundancia, de amor, de poder y de gloria. Y Dios está desatando esa bendición ahora mismo sobre ti. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que ahí prosperaron. Murió Jacob, el papá de José, murió José, pasaron otras generaciones y nos conseguimos la segunda recesión que vive el pueblo de Israel. ¿Y dónde se generó? Bueno, en Éxodo capítulo 1, en el verso 6 al 14, te encuentras, dice la palabra, que murió José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, el país de Egipto, pero llegó el poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas. Mire, escucha esto, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlo con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirá a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Entonces ahí nos conseguimos la segunda recesión que vive el pueblo de Israel y es en Éxodo. Sufrieron, fueron esclavos, los explotaron, padecieron. Fue tremendo todo lo que ellos vivieron en esa temporada. Pero lo tremendo es que Dios no se había olvidado de ellos. A pesar de los trabajos pesados que dice la palabra, el trato cruel, les amargaba la vida, obligándolos a hacer mezcla de ladrillo y todas las labores del campo y todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los tratados con crueldad. Dios tenía misericordia de ellos y tenía que cumplir su palabra, su promesa al pueblo de Israel. Ellos tenían que vivir esa situación, tenían que afrontarla para ser procesados, para conectarse con el Señor, para cambiar de mentalidad y actitud. A veces nos preguntamos por qué pasamos por procesos, por qué nos enfrentamos con tantas dificultades, por qué llegan tantas situaciones que nos adversan, porque Dios necesita pasarte por esa escuela para que tú puedas madurar, avanzar y depender solo de Él, no de lo que te rodea, no de lo que te pueden proveer, no de lo que te pueden ayudar. El único que nos saca hacia adelante es Dios y lo utilizará al menos que tú piensas para bendecir tu vida. Pero Dios siempre tiene un plan, tiene un proyecto y levantó a Moisés. Cuando lee la historia, levanta a este hombre que fue recogido de las aguas por la hija del faraón. Ella lo crió, creció y se volvió parte de ellos, pero entendió que Dios tenía un propósito y fue al desierto a seguir siendo procesado por Dios para volver a ser el instrumento para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de los castigos tan horrendos del pueblo de Egipto contra el pueblo de Israel. Entonces nos conseguimos en la palabra que ahí pasa el proceso que tú lo has leído. Vinieron las plagas y llegando a la última plaga, la plaga que iba a quitar a los primogénitos. Y este es el segundo aspecto que yo quiero. El primero que te hablé es que el Espíritu ya está sobre ti, te va a dar sabiduría para enfrentarte a la recesión. Pero ahorita viene protección. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 12, vamos a leer el verso 5 al 8, y después vamos a los versos 11 y 13.
Dice la palabra que Dios dio instrucciones, porque lo que habla en Éxodo le dio instrucciones. Cuando iba a venir la última plaga, el espíritu de muerte, que iba a quitar la vida a todos los primogénitos, porque el faraón de ese entonces no quería soltar al pueblo de Israel para que fuera libre. Y Dios tuvo que tomar ciertas situaciones fuertes para sacudir, para que el pueblo de Israel fuera libre. Y le dio instrucciones. Y una de esas instrucciones dice que agarrara un animal, y el animal que escoja podía ser un cordero o un cabrito de un año sin defecto, al que cuidaría hasta 14 el mes, día en que la comunidad de Israel en pleno sacrificaría al caer la noche. Dice la palabra. Tomará luego un poco de sangre y lo untará en los dos postes y en el dintel de las puertas de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego, acompañada de la hierba amarga, pan sin levadura, comerán. Y esto todo te lo consigues en ese pasaje. Habla de la sangre de un animal y es tremendo, porque ellos tenían que a los linderos marcarlo con un librillo, los postes, los linderos de su casa, para que cuando viniera el espíritu de muerte no tocara su casa, porque ellos estaban en Gosén, en la tierra de bendición, y había protección de parte de Dios. Y cuando el espíritu de muerte podía ver los linderos pintados de sangre, no entraba ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? No es que vas a agarrar un animal y lo vas a sacrificar y vas a pintar tu casa de sangre animal. No necesitas ya de eso. Sino que hay una protección de parte de Dios para nosotros. Cuando vienen las situaciones, cuando Dios quiere hacernos libres de cualquier situación. El pueblo de Israel estaba viviendo situaciones muy fuertes. Lo explotaba el pueblo de Egipto. Pero Dios le dio la salida. Y a través de esa situación, de la última plaga, fueron libres. Y ellos estuvieron protegidos de esa última plaga. Porque esa última plaga tocó a todos los primogénitos de los egipcios, de los funcionarios, hasta del mismo rey, y les quitó la vida. Pero al pueblo de Israel no les sucedió nada. Ninguno de sus primogénitos murieron, porque había la protección de Dios. La protección de Dios está sobre tu vida. No sé si te has preguntado, pero si tu vida no se ha acabado hasta ahorita, es porque Dios tiene grandes planes contigo. Grandes propósitos están trazados. La Biblia dice bien claro que antes que nos diera vida, Él nos escogió. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, nos apartó, nos estableció un destino y nos dio un propósito. Por eso tú debes creerlo. Si tu vida no ha culminado, es porque Dios tiene grandes cosas sobre ti. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es lo que dice la palabra con respecto a la sangre. La sangre no es un amuleto, como hoy en día la gente quiere utilizarlo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderosa. Yo creo en el poder de la sangre de Cristo, la que derramó en la cruz de Calvario. Ya tú y yo no necesitamos matar a un animal para ser protegidos por la sangre de Cristo y para que la bendición de Dios esté sobre nuestra vida, para estar protegido de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de la recesión, de las situaciones difíciles. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versos 12 al 14. Dice, escuche muy bien, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre. Logró así el rescate eterno. Escucha muy bien, el rescate eterno. No es momentáneo. El problema de la sangre de animales, que era por un año y no funcionaba ya después, necesitaba otra vez matar a un animal. No, este es el rescate eterno para siempre, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre del macho cabrío y de todo, y las cenizas de una novilla rociada sobre la persona impura, la santificaba de modo que pueda limpiar por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios,
purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hay una poderosa sangre, y es la sangre de Jesús, la de rescate eterno, la que nos protege, la que nos guarda en tiempos difíciles. Entonces, entendamos lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Y lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra es que hay protección por medio de su sangre, y que antes que acontezca algo malo, te lo va a revelar y te va a dar instrucciones de lo que debes hacer. No tan solo te da espíritu de sabiduría cuando vienen las situaciones difíciles, sino que te va a decir cuándo van a acontecer las cosas malas y qué debes hacer tú para guardarte. Entonces no temas de lo que escuchas, de lo que te hablan las noticias, de lo que dicen a tu alrededor, de lo que comentan. Créele a Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora vamos a la tercera recesión económica que registra la palabra. Y esta tercera comienza, ¿saben dónde? Comienza en los tiempos de la iglesia primitiva, en los inicios de la iglesia de Cristo. Y insisto, Dios no hará nada sin revelárselo a sus profetas. Y esto lo conseguimos en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 27 al 30. Hechos, capítulo 11, verso 27 al 30. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio, emperador de Roma. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaran ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando sus ofrendas a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Qué tremendo. Un profeta revela el hambre en todas las naciones. Pero la iglesia de Cristo, mira cómo actuó. La iglesia de Cristo actuó en un principio que ellos vieron al inicio del comienzo de la iglesia, del arranque de la iglesia. ¿Y cuál era ese principio? Eso tú lo consigues en el capítulo 4, versos 32 al 37, que dice la palabra en el capítulo 4 de Hechos: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguno de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. ¿Por qué no había necesitado en la comunidad? Porque todos ellos estaban unánimes, unidos. ¿Para qué? Para ayudarse unos a otros. Fíjate tú lo que el Señor nos está enseñando acá. Primero, te va a revelar cuando pueda venir las situaciones fuertes. Segundo, lo que te va a guardar es tu ofrenda y tu diezmo. Y yo no vengo aquí a pedirte plata. No. Entienden el poder de la ofrenda y el diezmo. La ofrenda y el diezmo te permite, ¿sabes qué? Protección en tus finanzas. Porque cuando tú das tu diezmo, tu ofrenda, tú le estás diciendo: yo dependo de ti. Estoy dependiendo de ti. No dependo de la situación económica, del PIB, el Producto Interno Bruto de cada nación. No, dependo de ti. Y cuando tú diezmas y ofrendas, porque eso es lo que hicieron los de Antioquía, recogieron, les dice la palabra, de Antioquía, perdón, Antioquía de Colombia, Antioquía de los tiempos acá en Hechos, y el profeta Agabo hablaron, después que le dio la profecía que venía una gran hambruna, gran hambre. Entonces se reunieron toda la iglesia para ayudar a la iglesia de Judá, y se lo dieron a Pablo y a Bernabé para llevar esa ayuda a la iglesia de Judá. Entonces tú entiendes de parte del Señor de que Él te va a vertir y te va a dar las herramientas que tú tienes que utilizar. ¿Para qué? Para enfrentar la crisis. Te va a dar espíritu de sabiduría, te va a dar la sangre poderosa, la protección de Él, y te va a dar el instrumento de que te va a vertir lo que ha de venir,
pero con el propósito de que nos ayudemos mutuamente, podamos ayudar al que está necesitado, ayudar al que no tiene nada que comer. Por eso es muy importante cuando tú vayas a comer, orar antes de comer y decirle: Señor, bendice estos alimentos, bendice las manos que lo hicieron. Y yo agrego: Señor, danos en abundancia para darles a otro sin restricción y limitación como tú nos das a nosotros. Yo oro esto antes de comer cada alimento que el Señor me permite, y he visto su mano poderosa y cómo nos bendice para darles a otro. Te lo doy como testimonio. Hemos sembrado y seguimos sembrando en muchas personas, gente que llega a nuestras casas, tocan las puertas, les sembramos alimento, y así como le hemos sembrado, también Dios nos retribuye y nos da la capacidad, poder de adquirir más alimento. Dios nos ha bendecido, y si Dios lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Por eso creemos, ayudamos tanto económicamente, financieramente, como en alimento. Y no lo digo para jactarme aquí, te lo digo porque son herramientas que Dios nos ha dado para estos tiempos de recesión. Por eso que los diezmos y las ofrendas, cuando tú lo des, donde tú te alimentas espiritualmente, te bendicen, porque guardas tus finanzas, y Dios guarda lo que estás sembrando, porque te lo retribuye al 100 por 1 en cada área de tu vida. ¿Que no lo has visto? Bueno, probarme, dice la palabra, dice Malaquía. Probarme, si no abriré la ventana en los cielos y derramaré bendiciones que te sobreabunde. Por eso te insisto, estas son las cosas, los elementos que Dios está utilizando para dárnoslos a nosotros, para defendernos, para las situaciones adversas que están pronosticando muchos economistas del terror, para llevarnos a fluctuar en nuestra fe. Dios no quiere que fluctúe en tu fe, sino que crezca y que actúes en la fe poderosa en Cristo Jesús. Voy a orar por ti para culminar, porque sé que el Señor va a hacer milagros sobre tu vida financiera, porque sé que si tu negocio estaba trancado, hoy ese negocio se abre y comienza a activarse y comienza a producir. Si no tienes una idea creativa, Dios va a desatar esa idea creativa y se va a glorificar. Entonces voy a orar por ti. Cierra tus ojos en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo desato la palabra sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre sus negocios, sobre sus finanzas, Padre. Yo reprendo toda escasez, Señor. Y sé que esta palabra comienza a actuar sobre su vida. Sé que esta palabra se siembra en su corazón para crecer espiritualmente. Sé que le retribuirás a cada uno, Señor, conforme a su fe, Padre, y te glorificarás en todas las áreas de su vida, Señor. Así lo desato en el nombre de Jesús. Prospéralo, que vean tu mano poderosa, Padre, y que puedan glorificarte, puedan servirte, Señor, con libertad, dar sin restricciones a aquellos que necesitan en los tiempos de recesión, Señor, que vienen para esta temporada, pero tú te glorificarás de una manera sobrenatural en Cristo Jesús, yo lo creo. Y ahora quiero orar por ti, que tú no estás viendo por primera vez. Quiero orar por ti, que es la primera vez que te conectas con nosotros. La idea de este canal, como te dije al principio, es que puedas conectarte con Dios a través de la proclamación del mensaje del reino. Y también orar por ti, por tu situación financiera, por las cosas que estás viviendo, por los escenarios que tu mente ha llegado después que pase la pandemia, en la situación que tú te encuentras. Dios puede cambiar tus circunstancias, pero lo primero es que Cristo tiene que reinar en tu corazón. Entonces ora y repite esto conmigo. Padre del cielo, en esta hora, yo confieso a Jesús como mi Señor. Anótame en el libro de la vida. Hazme partícipe de todos tus bienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa primera oración te lleva a conectar al Señor. Y el Espíritu de Dios va a comenzar a morar sobre tu vida. Y ahora voy a orar para que se desate bendición sobre tu vida. Padre, yo desato la bendición, Señor, sobre ellos, sobre cada hombre y mujer que hizo esta oración. Desato, Señor, la abundancia, la prosperidad. Reprendo la escasez y la miseria, Señor. Tú nos revelas antes lo que va a suceder, Señor, y nos prepara. Y nos ayuda, Señor, para avanzar y conquistar. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora, tú que me ves, si por mucho tiempo no has estado diezmando y ofrendando, da una ofrenda especial. Rompe con ese ciclo. Y de ahora en adelante comienza a diezmar.
que es el diezmo, sacar el 10% de lo que tú ganas, de tu ganancia, y siémbralo. Y sé que el Señor te va a retribuir. En este ministerio muchos hombres y mujeres están sembrando en nosotros para poder transmitir este mensaje. Y ellos están siendo bendecidos en sus negocios, en sus trabajos. Y yo los bendigo a todos ellos que nos ven. Y también sé que se ha activado la bendición en sus hogares. Y también se puede activar en ti. Rompe el ciclo de la pobreza y la miseria. Sal de esa situación en el nombre poderoso de Jesús. Avanza, avanza, porque Dios te da creatividad y sabiduría. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Estamos en contacto. Nos preparamos para ese tema sobre Apocalipsis, que lo vamos a desarrollar en los próximos videos que subamos, y sé que va a ser de bendición para tu vida. Gracias por este tiempo que me has dado para compartir la palabra contigo. Estamos en contacto. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.